Hola chicos, en esta oportunidad vamos a resolver los problemas 1, 12 y 13 de la guía tabla periódica. Vamos a empezar por el problema número 12, que es el más sencillo. Pregunta: ¿en qué parte de la tabla periódica se encuentra el número cuántico n de la estructura atómica? Bien, para eso tenemos una tabla en donde vemos que los grupos están representados en las diferentes columnas, es decir, de manera vertical, y que los periodos se representan en las diferentes filas, es decir, de manera horizontal. El periodo está dado por el número cuántico de nivel n. Entonces la respuesta a nuestra pregunta sería que n se representa en la tabla como el periodo. Con esto tenemos el primer problema resuelto. Pasamos al ejercicio número 1, que la consigna dice: la configuración electrónica del estado fundamental de los siguientes átomos neutros es... Y tenemos diferentes configuraciones electrónicas en donde se representa el corazón del gas noble anterior y el resto de los electrones de cada compuesto según su correspondiente configuración electrónica. Debemos clasificarlos como elementos representativos o de transición e indicar a qué grupo y periodo pertenecen estos elementos según su configuración electrónica. Esto es sin usar la tabla. Luego hay que identificar los elementos, ahora sí con ayuda de la tabla periódica. Entonces, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 1E. Y lo primero que vamos a hacer es clasificar como elemento representativo o de transición a esta configuración. Para esto tenemos esta tabla en donde en vez de ver los elementos la tenemos dividida según los distintos bloques. Los distintos bloques se separan según cuál sea el subnivel que está parcialmente ocupado en cada bloque. Tenemos el bloque S, que representa los elementos representativos y metales reactivos, el bloque D, que está conformado por los elementos de transición, el bloque P, que está conformado por los elementos representativos, y el bloque F, que está formado por los elementos de transición interna. Ahora, si vemos nuestra configuración electrónica, podemos observar que el subnivel D está incompleto, ya que tiene 6 electrones y en los orbitales D entran hasta 10 electrones. Entonces, todavía no sabemos qué elemento es el nuestro, pero podemos intuir que se encuentra dentro del bloque D, ya que es el subnivel que tiene incompleto en su configuración electrónica. Bien, ahora debemos indicar a qué grupo y periodo pertenece. Seguimos sin ver la tabla periódica. Para esto tomamos nuestra configuración electrónica y vamos a volver a observar los electrones que están fuera del corazón de argón. Para identificar a qué grupo pertenecen, lo que debemos hacer es sumar los electrones fuera del corazón de argón, es decir, son los más externos del átomo. Tenemos 2 en un orbital S y 6 en un orbital D, por lo tanto tenemos 8 electrones, por lo que corresponde al grupo 8. Es el grupo 8 del bloque D, como vimos anteriormente, ya que D es el subnivel que está incompleto. Luego procedemos a identificar el periodo. Esto lo hacemos viendo cuál es el N o el nivel más alto en esta configuración electrónica. En este caso es 4, por lo que el periodo es 4. Y finalmente vamos a identificar el elemento con la ayuda de la tabla periódica. Para esto tenemos nuestra tabla nuevamente, nuestra configuración electrónica, y de los pasos anteriores habíamos visto que es un elemento de transición, por lo cual está encuadrado en el subnivel D, en el bloque D, pertenece al grupo 8 de este bloque y al periodo 4. Siguiendo todas estas instrucciones, podemos ver que el elemento perteneciente a esta configuración electrónica es el hierro. Con esto completamos el primer ejercicio, el ejercicio número 1. Y finalmente pasamos al problema número 13, donde pide agrupar las siguientes configuraciones electrónicas en parejas que puedan representar átomos con propiedades químicas semejantes. Y nos dan 6 configuraciones electrónicas diferentes. Tenemos que tener en cuenta que para que uno o más elementos tengan propiedades químicas similares, los elementos deben estar en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque cada grupo o columna en la tabla periódica está ordenado por la cantidad de electrones en sus orbitales más externos. Y esto nos va a dar una idea de cómo pueden reaccionar estos elementos. Es decir, que según un grupo vamos a tener las mismas propiedades químicas, es decir, las mismas posibilidades de reacción. Vamos a la primera configuración electrónica. Vemos que el nivel más alto es 2. Entonces, para este nivel tenemos 7 electrones. Por lo tanto,
vemos que pertenece al grupo 7 del bloque P, o sea que P es el subnivel que está incompleto. Pasamos a B y el nivel más alto es 2 y tenemos un electrón en este nivel, por lo tanto pertenece al grupo 1 del bloque S. Luego en la configuración de C el nivel más alto es 2 y en este nivel tenemos 8 electrones, por lo tanto nos encontramos en el grupo 8 en el bloque P, que es el subnivel parcialmente ocupado. En la configuración de D el nivel más alto es 3 y la cantidad de electrones en este nivel es 7, por lo tanto el grupo es 7 y pertenece al bloque P. En la configuración de E el nivel más alto es 4 y tenemos un electrón en este nivel, por lo tanto el grupo es 1 y pertenece al bloque S. Y finalmente para F el nivel más alto es 4, que se repite 2 veces, y contiene en total 8 electrones, por lo tanto pertenece al grupo 8 del bloque P, que es el subnivel parcialmente ocupado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es juntar estas configuraciones según el grupo al que pertenezcan, para ver cuáles son las que tienen propiedades químicas similares. Podemos ver que son similares entre sí entonces A y D, que pertenecen al grupo 7 del bloque P, es decir, que nos encontramos con los halógenos. Estos compuestos se caracterizan por tener una elevada electronegatividad y tener 7 electrones en su orbital más externo. Por esto es que tienen una alta electronegatividad, porque necesitan o van a tender a ganar un electrón más para completar el octeto y adquirir la configuración electrónica del gas noble siguiente, confiriéndole mayor estabilidad a su estructura. Luego también son similares entre sí B y E, que pertenecen al grupo 1 del bloque S, son los metales alcalinos. Estos compuestos se caracterizan por tener bajas electronegatividades y al tener un electrón en su orbital más externo, tienden a ceder este electrón para adoptar la configuración del gas noble anterior y ganar mayor estabilidad. Y finalmente C y F también son similares entre sí y pertenecen al grupo 8 al bloque P. Estos son los gases nobles. No tenemos el dato de electronegatividad para estos compuestos ya que son altamente estables, es decir, que no tienden a reaccionar, o sea, no tienden a ganar ni a perder electrones debido a su alta estabilidad, ya que tienen su octeto completo. Bien, con esto tenemos el ejercicio número 13 completo y ahora sí pueden comenzar a desarrollar la guía. Muchos éxitos.